Hola, buenos días. Bienvenidos al módulo 2 del curso de prevención del suicidio. Lo primero que vamos a hacer es que les voy a compartir la pantalla para que podamos revisar los contenidos que hoy día nos convocan. Bueno, y este módulo se trata de los mitos que hay en torno al suicidio. Bueno, uno de los primeros mitos es que las personas con trastornos de salud mental son violentas, ¿ya? Eh, es mucho más probable que las personas con trastornos de salud mental sean víctimas de violencia que sean agresores, ¿ya? Y estos mitos hacen o sea, dificultan la posibilidad que las personas, una vez que tienen patologías de salud mental, se puedan reincorporar socialmente, ya sin una victimización secundaria de su proceso de salud. ¿Ya? Eh, También dificulta que las personas consulten a tiempo a los profesionales de la salud, ¿ya? Y pueden incluso a veces las personas sentirse segregadas, discriminadas por sus cercanos, lo que empeora su situación. Otro mito es que no hay esperanza para las personas que tienen problemas de salud mental, ¿ya? Y nosotros sabemos que los problemas o los trastornos mentales tienen tratamiento. La mayoría de las personas pasa por situaciones complejas a lo largo de su vida, y mientras más temprano se consulte, mejor es el pronóstico. Sin embargo, este tipo de creencias gatilla en que los mismos pacientes sean discriminados y no consulten a tiempo, lo que es un factor de riesgo. Otro mito es que no hay mucho que uno pueda hacer para ayudar a algún amigo que esté pasando algún problema de salud mental, ¿ya? Y la realidad es que a veces la única red de apoyo que pueden tener los pacientes son los amigos, ¿ya? Y no es necesario hacer algo tan específico o tener algún conocimiento al respecto para poder ayudar. A veces basta con el simple proceso de acompañamiento. De hecho, el proceso de acompañamiento ha comprobado ser un predictor de un buen tratamiento. Otro mito es que los trastornos de salud mental solo los padecen los que no tienen voluntad de estar mejor. Por trastornos de salud mental en realidad se refiere a la conducta suicida, ¿ya? Pero la conducta suicida, al igual que otros trastornos de salud mental, no se escogen, ¿ya? Decirle a alguien que está sufriendo que es por su propia culpa, obviamente va a aumentar el displacer, va a aumentar el padecimiento, y van a reducirse las posibilidades de que la persona salga adelante, porque en el fondo están cierto con esta idea de que las personas podrían estar mejor sin ellos. Entonces, si en el fondo se les atribuye la responsabilidad de la patología a ellos, aumenta la probabilidad de que tengan algún gesto o conducta suicida. Otro mito es que la salud mental de las personas es una preocupación solo de los psicólogos y los psiquiatras, ¿ya? Está claro que la salud mental, y eso es en lo que tenemos que trabajar hoy día como funcionarios de salud, ¿ya? La salud mental es un tema de todos, ¿ya? Es importante destacar que primeros auxilios psicológicos no es necesario ni ser psiquiatra, ni ser psicólogo, ni tener una profesión afín con la salud, ¿ya? Una persona que está entrenada en primeros auxilios psicológicos puede, en el fondo, ayudar, y es lo que se ha comprobado en las líneas, ¿cierto? O en los chats
de ayuda, ¿ya? Se ha podido comprobar qué es lo que funciona. Acuérdense que las crisis suicidales duran un tiempo corto, y en ese tiempo corto, que nunca son días, pero nunca semanas, ¿ya? En ese periodo corto la persona es ambivalente, entonces si se encuentra con otra persona que lo escucha y que entrega apoyo, lo más probable es que esa persona termine no quitándose la vida, por lo menos en esa oportunidad de intervención. Otro mito es que el que se quiere matar no lo dice, ¿ya? Y hoy día, con el trabajo de la suicidología, en realidad de todo lo que es victimología, ¿cierto? Y todo el desarrollo teórico de la autopsia psicológica, nosotros sabemos que esto no es así, ¿ya? Es un criterio equivocado, que responde más a la atención de las personas que rodean al paciente con riesgo suicida, ¿ya? La mayoría de los pacientes que se suicidan ya han informado de alguna manera, o con un cambio de comportamiento, o con un comentario, o con un despedirse, pero de alguna manera verbal o no verbal, han mostrado señales de que ellos quieren quitarse la vida, ¿ya? De cada 10 personas que se suicidan, 9 de ellas le dijeron en algún momento, de forma clara, a alguna persona el propósito, ¿ya? Y la que dejó de decir, de alguna manera lo dejó entrever a través de, por ejemplo, cartas o cambios conductuales significativos, compra de material, por ejemplo, para quitarse la vida. Otro mito es que la persona que lo dice no lo hace, ¿ya? Y este criterio está tremendamente equivocado, ya que las personas, ¿cierto?, comunican de alguna forma lo que van a hacer y lo hacen, ¿ya? Nos olvidamos un poco a veces de los axiomas de la comunicación, ¿ya? Y en especial del axioma de la imposibilidad de no comunicar. Y aunque le hagan la ley del hielo a alguien, yo ya le estoy comunicando algo, que es que lo ignoro, que lo anulo, que no quiero tener ninguna relación con esa persona. Acá es lo mismo, es imposible que uno no comunique de una u otra manera, aunque no sea algo explícito. Otro otro mito que hay en relación al suicidio es que los que intentan el suicidio no desean morir, solo lo hacen como para llamar la atención, ¿ya? Nosotros sabemos que este criterio está equivocado, ¿ya? Porque condiciona a una actitud de rechazo de quienes intentan atentar contra su vida, ¿ya? Porque le quitan crédito, ¿ya? Y genera rabia el tema de, ay, ¿cierto? Dice que se quiere matar para llamar la atención. Entonces entorpece la ayuda que puede necesitar el individuo. Recordemos que aunque sea sea una conducta para suicidio, o sea, que no tenga la intención concreta de quitarse la vida, significa, y de todas maneras, que el paciente está sufriendo. Un paciente que no está sufriendo no se corta las muñecas o no se toma los medicamentos, ¿ya? Lo más probable es que esa persona no tenga los recursos para enfrentar el problema que está enfrentando en ese momento, pero hay que centrarse en que en la medida que su yo sea funcional, va a poder salir adelante, ¿ya? Entonces, esto yo creo que es como uno
criterios que más vemos y que más mal hacen a las personas que tienen conducta suicida. ¿Ya? Aunque no todos intenten el suicidio porque desean morir, es un error tildarlos de que son exagerados o que quieren llamar la atención, ¿ya? Porque son personas que les ha fracasado sus mecanismos útiles de adaptación y no encuentran otra forma de hacerlo. Entonces, por eso es importante, aunque no esté estructurada la idea suicida, es importante poder intervenir a este tipo de pacientes. Otro mito que hay es que si de verdad hubiera querido matarse, se hubiera tirado delante de un tren, por ejemplo. ¿Ya? Y esto es tremendamente incorrecto, ¿ya? Porque el nivel de agresividad no es proporcional a las ganas, ¿ya?, que las personas tengan de quitarse la vida, ¿ya? Todos los suicidas que se encuentran en una situación ambivalente tienen deseos de morir, pero también tienen deseos de vivir. Lo que pasa es que quieren terminar con el dolor que están sintiendo en ese momento. El método que puedan elegir para quitarse la vida no va a reflejar los deseos de morir de la persona que lo utiliza, ¿ya? Puede tomar decisiones que involucren una mayor o una menor letalidad, ¿cierto? Pero eso va a depender de otros factores, no de las ganas que tenga de no seguir viviendo. Esta como idea de que las personas que realmente se quieren matar hacen intentos más graves, ya es algo que responde más al Código Penal vigente en Chile que a las causas psicoemocionales que tiene la conducta suicida. Otro mito es que el sujeto que se repone de una crisis suicida no corre peligro alguno de recaer. ¿Ya? Esto está súper equivocado. Igual que los mitos anteriores, va a conducir a disminuir medidas de observación que son necesarias para los pacientes que han tenido conductas de riesgo suicida, ¿ya? Porque estadísticamente la mitad de los que atravesaron por una crisis suicida y consumaron el suicidio lo llevaron a cabo durante los 3 primeros meses tras una crisis emocional, ¿ya? Cuando todos creían que el peligro había pasado. Por lo tanto, las depresiones severas o los intentos de suicidio con patologías de otro tipo, ¿ya? Necesitan un seguimiento de a lo menos 2 años, ¿ya? Al principio más regular, después un poco más espaciado, pero necesitan por lo menos un seguimiento de 2 años, ¿ya? Ahora, cuando las personas mejoran particularmente luego de una crisis depresiva, se encuentran en una situación donde ha mejorado, ¿cierto?, la parte psicomotora y la parte ideacional no, porque mejora después, digamos. Entonces, eso facilita incluso que el paciente tenga más energía para tener otro intento suicida. Y esto es, por eso hay que tener como cuidado con los tratamientos farmacológicos, porque como les digo, lo primero que mejora es la parte psicomotora, ¿ya? Y después la ideacional. Entonces, si el paciente ha mejorado, ¿cierto?, su atención, su, no sé, su energía, pero mantiene el componente ideacional, aumenta la probabilidad de que haga una conducta suicida. Ahora, otro mito que hay en torno al suicidio es que todo el que intenta el suicidio estará en peligro toda la vida, ¿ya?
Hoy día sabemos que eso no es así, que esta idea intenta justificar la sobreprotección hacia la persona que ha intentado quitarse la vida, ¿ya? Como es, por ejemplo, ver de manera muy habitual en los padres, ¿ya? De chicos que han intentado quitarse la vida, que viven toda una vida encima de ellos, ¿ya? Porque piensan que tras un intento suicida a los 10 años, a los 19 todavía pueden correr riesgo, ¿ya? Y esto tiene como problema que en algunos casos se estigmatiza al paciente o se le rechaza o se vive con el temor a que lo repita de manera eterna, ¿ya? Entonces, entre el 1 y el 2% de los que intentan suicidio lo logran durante el primer año. Después de este intento, entre el 10 al 20% lo consuma en el resto de sus vidas, ¿ya? Que es un porcentaje bastante pequeño. Y una crisis suicidal dura horas, días, raramente semanas, ¿ya? Por lo que es importante reconocerlas para prevenirlas más que estar encima del paciente todo el tiempo, ¿ya? Recordemos que igual el paciente se tiene que incorporar una vez que se mejora al contexto social, si no aumenta la probabilidad de enfermar nuevamente. Otro mito que hay en relación al suicidio es que al acercarse a una persona en crisis suicida, sin la debida preparación, ¿ya? Y por eso puse el típico monito que está tratando de saltar de un edificio en una película, ¿ya? Es porque siempre como aparece el miedo de que las personas que se acercan al suicida van a precipitar la conducta suicida, ¿ya? Entonces, el acercarse a una persona en crisis suicida sin la debida preparación, ¿ya? Usando solamente como sentido común, va a generar que la persona se quite la vida, ¿ya? Y esto nosotros sabemos que no es así, ¿ya? El que intenta limitar la participación de voluntarios en la prevención del suicidio está realizando una estrategia inadecuada, ¿ya? Porque si el sentido común nos hace asumir postura paciente y una atenta lucha con los deseos de quitarse la vida, también esta presencia de un otro lo hará cuestionarse que hay cosas que la vida les puede entregar que son más positivas que las que estamos viviendo en ese momento, ¿ya? Y desde ahí, cualquier intervención que uno pueda hacer es bien recibida. Hoy día hay muchas fundaciones, tenemos la Fundación Antonia, ¿cierto? La Fundación Summer, y creo que, bueno, estoy segura, pero vamos a ver el reportaje, una fundación que se llama Todo Mejora, que es especialmente para adolescentes que están con crisis suicidal. Entonces, nosotros ahí vemos que los voluntarios que hay son voluntarios desde la experiencia, desde que ellos tuvieron cuando eran más jóvenes, ya una situación compleja en que pensaron quitarse la vida y ahí están, ¿cierto? Como voluntarios para decirte, mira, a mí me pasó esto tan terrible, ¿cierto? Pero ahora yo estoy bien. Como un poco desde la experiencia. Entonces, este tipo de intervenciones es muy, ha demostrado tener éxito en los diferentes países. Otro mito es que todo el que se suicida está deprimido. Y nosotros sabemos que no es así. Las depresiones se pueden catalogar de varias formas,
¿ya? Pero también, dentro de las diferenciaciones está el leve, moderado, severo. En la depresión leve hay alteraciones de los diferentes ciclos, sueño, vigilia, alimentación, alteración del ánimo. Ya en las depresiones moderadas hay un componente de anedonia, y bueno, se habla de la triada anedonia, bulga y apatía. Y en las depresiones severas aparece la ideación suicida, que puede ser estructurada o no. Entonces, no todas las personas que se suicidan, ¿ya?, van a tener un diagnóstico de depresión, y no todas las depresiones van a ser intentos suicidas. Hay patologías que se asocian, tienen una mayor correlación, ¿cierto?, a los intentos de suicidio, como por ejemplo los consumos de drogas, las dependencias de droga, dependencia de alcohol, ya, esquizofrenia, trastornos, algunos trastornos de personalidad, ya. Bueno, hay diferentes, ¿ya? Es incorrecto pensar que todas las depresiones van a ser intentos y que todos los intentos van a corresponder a trastornos del ánimo. Otro mito es que todo el que se suicida es un enfermo mental, ¿ya? Y es un criterio que está muy equivocado, ¿ya? Porque intenta ser un sinónimo del suicidio y la enfermedad mental. Y nosotros tenemos claros ejemplos del suicidio, más que nada como una vivencia moral. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, del harakiri, donde las personas, el guerrero, digamos, se quita la vida porque prefiere quitarse la vida él mismo antes de vivir fuera del honor, ¿ya? Entonces hay que tener ojo ahí también con todas estas, todos estos relatos medio como románticos, por decirlo de alguna manera, o que ponen características positivas en la persona que intenta quitarse la vida, ¿ya? Está además decir que es incorrecto decir ella se suicidó por amor, o ella se suicidó para no hacer sufrir a su familia, ¿ya? Nosotros tenemos que, como agentes de salud, desmitificar eso, ¿ya? No repetirlo, desmitificarlo, y además tenemos que quitarle la connotación romántica al suicidio, ¿ya? Porque eso es lo importante, digamos. No, a ver, no se trata de no hablar del suicidio, se trata de hablar del suicidio de una manera adecuada, de manera tal que se desmitifique la conducta suicida, sobre todo en los adolescentes. Bueno, otro mito es que el suicidio se hereda, ¿cierto? La verdad es que hay más investigaciones que lo asocian a un patrón de resolución de conflicto. Explico. ¿Ya? En una persona donde en su familia ha habido una conducta suicida o un suicidio, ¿ya? Es un grupo familiar donde el suicidio se considera como una forma de resolver los problemas. Saquémosle la connotación positiva o negativa, pero se ha dado en esa familia la situación de que frente a un problema, un integrante de esa familia se ha quitado la vida. Entonces se valida como una forma de resolver conflictos, ¿ya? Y eso ha demostrado tener asociación, más que exista un gen específico que se asocie a el suicidio, ¿ya? Existen asociaciones a patologías, por ejemplo, de la personalidad, y que estas tienen un componente hereditario.
o hay patologías como la esquizofrenia, ¿ya? Pero la conducta suicida no se ha comprobado que sea hereditaria, ¿ya? Y en el fondo esto también tenemos que considerar que, imagínense esa creencia en un paciente que tiene ideación suicida o que ha hecho intentos de suicidio. Ahí, con esto le estamos diciendo que haga lo que haga, igual tiene un gen donde lo va a intentar en algún momento. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante generar espacios donde se pueda desmitificar el suicidio, ¿ya? Y se pueda hablar abiertamente. Otro mito es que las personas con trastornos de salud mental son violentas, ¿ya? Es un criterio equivocado, ya que es parte del nihilismo terapéutico, ya, porque cree erróneamente que se está determinado como por herencia a ser violento sin que se pueda modificar eso. No es adecuado. Que es un poco lo que veíamos en la lámina anterior, ¿cierto? No está comprobado que la persona tenga algo que la lleve a conductas violentas. De hecho, en la mayoría de los suicidios, bueno, no en la mayoría, los suicidios son heteroagresiones. No, perdón, los suicidios no son heteroagresiones, son dirigir la rabia hacia uno mismo, ¿ya? Y eso es lo que va a generar, en el fondo, la conducta suicida. En vez de dirigir la rabia hacia el objeto de la rabia, la dirijo hacia mí mismo y me hago daño. Bueno, otro mito es que el suicidio no puede ser prevenido ya porque ocurre por impulso. Este mito hace que se limiten las acciones que pueden frenar la conducta suicida de algunas personas. También hace que las personas consulten más tarde, por lo tanto tengan peor pronóstico, ¿ya? O no se pueda prevenir. Todas las acciones que van orientadas hacia la promoción de estilos saludables y la prevención de patologías, ¿ya? Resultan ser eficaces al momento de prevenir el suicidio, ¿ya? Todas las personas, antes de cometer un suicidio, evidencian una serie de síntomas, ¿ya? O un síndrome que lo pueden encontrar como síndrome, que se llama síndrome presuicidal, ¿ya? Que en el fondo consiste en emociones, sentimientos, ideas, ¿ya? Que van en vez de ir dirigidas hacia otra persona, van dirigidas hacia sí mismo, ¿ya? Y ahí aparecen las fantasías suicidas. Entonces es muy importante el tiempo para hacer acciones preventivas. Este mito es súper importante porque yo creo que está muy presente hoy día, ¿ya? Y es el que hablar sobre el suicidio con una persona que esté en riesgo puede como incitar a que lo realice, ¿ya? Y como les decía, el problema no es hablar sobre el suicidio, el problema es cómo se habla del suicidio. Si se habla de una manera sensacionalista, donde, no sé, aparecen los métodos que ocupó el suicida, o estas como ideas más que son romantizadas, ¿ya? De la persona que se quitó la vida, claramente instalan una inquietud de la persona que tiene una ideación suicida. Entonces, el límite es cómo yo hablo del suicidio,
y yo tengo que hablar del suicidio desde una vereda en donde nunca lo justifique bajo ningún punto de vista como una conducta para resolver problemas, ¿ya? Como, no sé, se quitó la vida porque su pareja terminó con ella, ¿ya? Nosotros ya sabemos que el suicidio es un fenómeno multifactorial, ¿ya? Que eso, ¿cierto? Es como moneda doble cara, porque en el fondo nos permite intervenir de una adecuada manera en todos estos multifactores, ¿ya? Pero a la vez, ¿cierto? Nos hace un poco más difícil la pega del diagnóstico. Pero en el fondo la idea es hablar del suicidio, pero de una manera adecuada, acompañando a los chicos que puedan presentar dificultades. Otro mito es que solo los psiquiatras pueden prevenir el suicidio, ¿ya? Nosotros sabemos que este criterio está equivocado, porque dificulta o pretende construir la prevención del suicidio en un terreno que es exclusivo de los psiquiatras o de los profesionales de salud mental, ¿ya? Y es cierto que los psiquiatras son profesionales, los psicólogos también, y que están calificados para detectar el riesgo suicida y desarrollar el manejo, ¿ya? Pero no son los únicos que pueden prevenirlo. De hecho, se ha demostrado que obviamente el modelo de salud familiar, que es integral y multidisciplinario, es lo que reduce el riesgo suicida, ¿ya? Entonces, cualquier interesado que esté, cualquier persona que esté interesada en auxiliar a una persona con riesgo suicida, va a ser un valioso aporte de la comunidad, del servicio de salud y del servicio educativo. Otro mito es que los que intentan el suicidio y los que se suicidan son personas peligrosas, pues igual que intentan contra sí mismos, pueden intentar contra los demás. Y esto, claro, es una idea que está súper equivocada, ¿ya? Porque el homicidio, como les decía, es un acto heteroagresivo, ¿ya? Que generalmente no se acompaña de suicidio, ¿ya? Y el suicidio es un acto autoagresivo, donde los impulsos destructivos están dirigidos hacia mí mismo, ¿ya? Existen ocasiones en que los suicidas antes de morir matan a otros, ¿ya? Como estos suicidios, femicidios, ¿ya? Eh, pero esto responde a depresiones con síntomas psicóticos o dramas personales que están también asociados a un estilo de personalidad. Otro mito importante es que el tema de suicidio debe ser tratado con cautela por los problemas sociopolíticos que ocasiona, ¿ya? Y lo que encontramos acá, ¿ya? Es que esta idea limita la investigación sobre el tema, el abordaje y la prevención, que año tras año genera gastos económicos impresionantes para los servicios de salud de los diferentes países, ¿ya? Y que además, ¿cierto? Al considerar este mito como una realidad, se observa ya que hay un aumento del desconocimiento público, aumenta la victimización secundaria y terciaria, ¿ya? Y por lo tanto interfiere en el proceso de mejoría del paciente, ¿ya? El tema del suicidio debe ser tratado de la misma manera que otras causas de muerte, ¿ya?
Y se debe dejar de como ver esta temática, ¿ya? Como una temática sensacionalista de los medios, ¿ya? Y que genera una imitación, ¿ya? La forma de hablarlo es diferente. Entonces, por otra parte, el suicidio es una forma de morir que se observa en países de regímenes socioeconómicos diferentes, de los muy desarrollados hasta los que apenas tienen recursos y pueden, y esto nos muestra que el suicidio tiene otros factores a considerar, ¿ya? Psicológicos, sociales, psiquiátricos, políticos, existenciales, ¿ya? Em, Otro mito es que una persona que se va a suicidar no emite señales de lo que va a hacer, ¿ya? Nosotros habíamos visto en las láminas anteriores que es un criterio equivocado, que pretende desconocer las manifestaciones prodrómicas del suicidio y eh, como refiere que todo el que se suicida, de alguna manera, lo expresa, ya sea con palabras, con amenazas, con gestos, con cambios de conducta. Los adolescentes presentan cambios de conducta importantes, ¿ya? Eh, a veces no son cosas que están más desde la línea depresiva, pero uno cuando hace entrevistas, estoy pensando en el caso de los adolescentes que se suicidan, los papás te refieren que ese, por ejemplo, es muy habitual escuchar, ese fin de semana estuvo especialmente contento. Nosotros pensamos, estaba mejor, ¿ya? Y en realidad el paciente estaba contento porque había tomado la decisión de quitarse la vida y sentía un alivio, ¿ya? Porque no debía tener que enfrentarse de nuevo a estas situaciones dolorosas. Entonces, siempre hay, no necesariamente un deterioro de la conducta, pero sí hay un cambio conductual importante. Y eso comunica. Otro mito es que el suicida desea morir, ¿ya? Y esto es súper equivocado. Nosotros hoy día sabemos que la persona no es que desee morir, lo que desea es no seguir sintiendo más dolor, este dolor intolerable, ¿ya? Entonces, este criterio lo que hace es pretender justificar la muerte por suicidio de quienes lo cometen, y por lo tanto, como se piensa como casi un dogma que la persona que comete conducta suicida lo va a hacer tarde o temprano en algún momento de su vida, ¿ya? Como que lo determina, ¿ya? Y el suicida, en general, frente a la crisis suicida, es ambivalente, ¿ya? Quiere morir, eh, pero quiere morir si su vida continúa de la misma manera, en las mismas condiciones. Si uno le dice a un paciente, mire, bueno, de una manera realista, uno igual tiene que ser responsable de lo que dice. Eh, pero uno le muestra al suicida otros panoramas u otras formas de resolución de conflicto, lo más probable es que esta ambivalencia se convierta en un deseo de no querer seguir quitándose la vida, ¿ya? Y de hecho, ese es el trabajo clínico que se hace con los pacientes suicidas, ¿ya? Entonces, si se diagnostica oportunamente esta ambivalencia, se puede iniciar como un balance de los pros y los contras, ¿ya? Y se pueden buscar formas alternativas de resolver los problemas. Sí, tipo de connotación la que se suicidan porque son cobardes o porque son muy valientes, ¿ya?
porque en el fondo lo equiparan a una cualidad que puede ser negativa o positiva. Y estar enfermo no es una cualidad positiva o negativa, es una condición. Los que intentan suicidarse no son ni cobardes, ni son personas eh, que ven la salida fácil, ¿ya? Son personas que están sufriendo. Otro mito es que el que intenta el suicidio es valiente, que es como todo lo contrario a lo que vimos, ¿cierto? Y nosotros lo escuchamos, sobre todo los adolescentes, ¡uy, qué valiente! Yo jamás hubiera tomado la decisión de quitarme la vida, ¿ya? Y en el fondo es un criterio que está equivocado porque pretende equiparar el suicidio a una cualidad positiva, ¿ya? Y nosotros tenemos que mostrarle a los adolescentes que esto es, bueno, todos los grupos etarios, pero principalmente los adolescentes, donde existe como este pensamiento polar, o todo bueno, todo malo, ¿ya? Eh, Nosotros tenemos que quitarle como la característica positiva a este tipo de conducta, ¿ya? Porque va a entorpecer la prevención, ¿ya? Las personas van a justificar lo que están haciendo, eh, eh, y al tener una connotación positiva es sinónimo de un atributo que se puede imitar, ¿ya? O que todos podrían querer poseer. Entonces, los que intentan el suicidio no son ni valientes ni cobardes, ¿ya? La valentía y la cobardía son atributos de la persona, ¿ya? Y no se cuantifican o miden en relación al quitarse la vida o mantenerla. Uh-huh. Otro mito es que solo los pobres se suicidan, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos eh, última encuesta, ¿ya? De la Organización Mundial de la Salud, que fue hecha por una consultora, si no me equivoco, se llamaba Suicide Worldwide, ¿ya? Y nos muestra que en los países que son más desarrollados aumenta el riesgo de los hombres de consumar un suicidio o tener una conducta suicida, ¿ya? Eh, eh, no se tiene en consideración eh, como un nivel socioeconómico, ¿ya? Lo que sí se ha podido como relacionar es la variable de pérdida de empleo, pero desde la pérdida de prestigio en el adulto como un factor de riesgo, ¿ya? Pero no es real esto de que los pobres se suicidan más que los ricos, o que los ricos no se suicidan, ¿ya? Tiene que ver con los niveles de bienestar, no con la percepción de dinero que yo tenga. Bueno, y aquí está lo contrario, que solo los ricos se suicidan, ¿cierto? Porque desconoce la posibilidad de que el suicidio se presente entre los niveles socioeconómicos más pobres, ¿ya? El suicidio se debe observar eh, como un fenómeno emocional y no una variable como económica. Solo los viejos se suicidan, ¿ya? También está equivocado, ¿ya? Porque pretenden en el fondo como evadir el suicidio de las otras etapas evolutivas, ¿ya? Nosotros sabemos hoy día que hay como conducta suicida en etapas tempranas de los niños, ¿ya? Lo que sí pasa es que los ancianos tienen intentos autodestructivos más violentos que los jóvenes, ¿ya? Utilizan métodos más letales, lo que lleva a que el suicidio se dé con más frecuencia. De hecho, los grupos de riesgo en Chile son los adultos mayores y los adolescentes, ¿ya? Se asocia a variables como económicas, en el caso de los jubilados,
pero como les digo, no es tampoco la única, no es la única variable que interviene. Bueno, y por el lado opuesto, los niños no se suicidan, y esto es completamente falso. Ya hay un autor que se llama Boris Cyrulnik, que acuñó el concepto de resiliencia, y que hace un estudio bien importante en Francia del suicidio infantil, ¿ya? Y lo publica en esta obra, que es Cuando un niño se da muerte, y él señala que en cuanto el niño conoce el sentido de permanencia de muerte, ya se puede hablar de que realizó un intento con la intención de quitarse la vida o no, ¿ya? Pero nosotros podemos observar conducta suicida en los niños pequeños, en nuestro país y bueno, y en otros países que son más desarrollados también. De hecho, él plantea que tras cualquier conducta de juego violenta o temeraria, así como por ejemplo estos juegos que tienen los niños donde cruzan la calle sin mirar el semáforo, eh, él plantea que detrás de todas estas conductas siempre hay como el deseo inconsciente de quitarse la vida. Ahora, eh, otro mito es que cuando una depresión grave mejora, ya no hay riesgo de suicidarse, ¿ya? Es un criterio equivocado que en el fondo hace que nos confiemos y no hagamos seguimiento y por lo tanto aumente el riesgo de morir a causa de un suicidio, ¿ya? Eh, como les decía anteriormente, cuando los pacientes están en tratamiento farmacológico, el primer componente que mejora es el motor, ¿ya? Y después el cognitivo, por lo tanto el paciente se encuentra con energía como para hacer un intento, ¿ya? Y con las ideas más como estructuradas en la mente. Entonces, casi la mitad de los que atravesaron por una crisis suicida y consumaron el suicidio lo llevaron a cabo durante los 3 primeros meses tras una crisis emocional, que es algo que habíamos mencionado anteriormente, ¿ya? Eh, entonces, cuando las personas mejoran sus movimientos, tiene más energía y sus movimientos se hacen más como hábiles, ¿ya? Y persisten las ideas suicidas, existe una mayor probabilidad de que el paciente se suicide. Bueno, otro mito es que los medios de comunicación no pueden contribuir a la prevención del suicidio. Y esto es completamente equivocado, ¿ya? Eh, es como una visión antigua, ¿ya? Que está más asociada al fenómeno Bertel. El fenómeno Bertel es un fenómeno como de contagio suicidal, ¿ya? Que surge porque en una novela muy, muy antigua había un protagonista que se llama Bertel y que él intenta, o sea, se quita la vida, ¿ya? Y después de que se publicó este libro, iba a decir este video, este, este libro, aparecen conductas suicidas, intentos de suicidio de jóvenes en las mismas condiciones que es el protagonista de este libro. Entonces, por eso se habla de fenómeno de contagio. Pero la verdad es que la forma de comunicar es lo que aumenta la probabilidad de suicidio, ¿ya? Si yo, por ejemplo, doy claras señales de que esto es un gesto romántico o doy detalle de cómo lo hizo la víctima, lo más probable es que yo instale, ¿cierto?, una idea en los pacientes que tienen riesgo suicida, ¿ya? Por eso hay que tener más que nada como aprensiones con eh, cómo se difunde la noticia, más que de difundirla o no. Bueno,
Y para cerrar, quería que viéramos la entrevista que se le hace a un integrante de este equipo que se llama Todo Mejora, que es para la prevención del suicidio adolescente, y salen bastantes componentes que a mí me parecieron, eh, eh, me pareció bueno que los pudiéramos revisar. Para acercarse Perdón. a este público. Se enfrentan a esta disyuntiva. Es Rocío Faúndes, jefa de desarrollo de contenido de la Fundación Todo Mejora. Rocío, muy bienvenida. Un gusto que estés con nosotros. Hola, Constanza, muchas gracias. Bueno, primero, ¿en qué momento se transformó el suicidio en la segunda causa de muerte de los adolescentes? Y pongo sobre la mesa uno de los datos entregados por el propio Ministerio de Salud, ¿cierto? En los últimos 10 años se han registrado 1.030 muertes por heridas autoinfligidas en niños y adolescentes entre 8 y 18 años, porque no es adolescente, no sé, uno se imagina inmediatamente 16, 17, no, entre 8 y 18 años, siendo la segunda causa de muerte después de accidentes en este grupo etario. ¿En qué momento pasó esto? ¿Es un fenómeno de los últimos años? ¿Hay algo que lo explique concretamente? Mira, ¿O siempre ha sido así? Primero una observación. En un seminario en el que estuvimos nosotros con gente del Ministerio de Salud hace poco, se presentó una corrección a esa información que tú das, porque efectivamente con los datos del 2015, que son los últimos que hay, el suicidio sería la primera causa de muerte, tanto para el grupo de 15 a 19 como para el grupo de 20 a 24. Segunda causa, accidentes. Tercera, homicidios, pero efectivamente ahí hubo algún proceso de recálculo que nosotros no sabemos todavía si fue metodológico, de qué tipo, pero esa es la última información oficial del MinSal, que es tanto más grave que lo que tú mencionabas. Exactamente, claro. De hecho, los datos de nosotros sí, son del que eran los MinSal datos, y eran los datos que todos manejamos esta semana en la tercera. Sí, así es. Pero es más dramático todavía. Entonces, el suicidio es se ha convertido en la primera causa de muerte del grupo etario entre los 15 y 18. Entre los 15 y los 24, si uno toma el tramo completo. Y la verdad es que es el tramo más preocupante en Chile junto con el adulto mayor. El de adulto mayor sobre 75 años está hoy día en 20 por cada 100.000 habitantes al año, que es altísimo tanto para Chile como a nivel mundial, y de hecho en una red de equipos para la prevención del suicidio de la que nosotros formamos parte, hay una ONG que se está formando hoy día que se llama Míranos, que es para prevención del suicidio en adulto mayor, porque ahí es donde, de hecho, el tramo con mayor riesgo hoy día en Chile es ese. Mayores de 75 años. Sí, mayores de 75 años. Han habido un par de casos más mediáticos en algún momento en los últimos años, y se suelen asociar también a situaciones de precariedad de las jubilaciones, situaciones de salud, etcétera. Ahora, Chile se convirtió en un país donde el suicidio pasó a hacerse tema de preocupación. Alrededor del año 2007-2008 nos pegamos una subida súper grande en suicidio en general. Y hay una cifra que se suele mencionar, que es que en ese periodo fuimos el país de la OCDE que más creció en suicidio junto con Corea. Muchas veces se suele decir que somos el segundo país con más tasa de suicidio de la OCDE, pero eso no es así. Lo que ocurrió fue que nos pegamos una crecida muy rápida, y luego de eso hubo mucha preocupación. Las proyecciones eran que de aquí al 2020 se iba a suicidar un niño al día en Chile. Hoy día la cifra del 2015 nos indica que más o menos cada 2 días un niño, niña y adolescente se suicida, que de todos modos es súper preocupante. Y luego la cifra se estabilizó un poquito, entonces en el último tiempo como que no se ve, si uno lo quisiera poner como tan catastrófico, pero de todos modos es un tema de preocupación. El Comité de Derechos del Niño le ha dicho a Chile que debería tener una línea de prevención 24 horas, 7 días a la semana, destinada a prevención del suicidio de este grupo. Y es un fenómeno propio de países desarrollados, estoy pensando comparándonos con la OCDE, y uno también cuando revisa estadísticas de repente de países nórdicos también pasa que tienen altas tasas de suicidio, ahora en general, no estoy hablando solo de adolescentes, o es algo, un fenómeno que se explica por causas propias de nuestro país. Mira, tiene mucho que ver con los procesos de modernización, en general con los procesos de modernización acelerada, las sociedades, el nivel de conflictividad social, y ahí eso se refleja en homicidio, en suicidio, se pegan un aumento. Chile también es un país que dentro de la región se caracteriza por tener buenos datos.
Y entonces hay cierta discusión entre los expertos respecto de, bueno, quizás estamos midiendo mejor, quizás más que un aumento muy significativo en ese periodo, lo que ocurrió es que hoy día estamos midiendo más. Ahora, despejando todo eso, a nosotros que trabajamos día a día con el tema, nos queda clarísimo, no solo que es un tema urgente, sino que además la oferta que hay en términos de salud mental, bueno, para toda la sociedad, pero particularmente para niños, niñas y adolescentes, es muy insuficiente, es muy escasa. Nosotros tenemos desde el 2015 una línea de atención en crisis para niños con riesgo suicida. Y la verdad es que hemos visto cómo esto está, como la necesidad de una contención está súper fuerte. Para tener una idea, ¿cuántos llamados reciben, o sea, al mes? Mira, nosotros O al día, a la semana. en el informe del año pasado, que lo lanzamos en septiembre, todos los años lanzamos un informe para el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que es el 10 de septiembre, y lo que nosotros hacemos no es solo atender, sino que hacemos todo un trabajo por caracterizar a quienes nos llaman para poder decirle cosas a la política pública de eso, quiénes son, por qué, cuáles son los problemas, etcétera. En ese periodo de un año tuvimos 8.714 consultas, logramos concretar 6.902 atenciones. ¿Qué significa concretar? ¿Que ven al niño físicamente? No. Todo lo que nosotros hacemos es a distancia, porque son primeros auxilios psicológicos no presenciales. Perfecto. Y se funciona por chat, a través de una app que se descarga en el teléfono, que se llama Todo Mejora, y que es gratuita, se puede descargar en Android y en teléfonos Apple. Un chat de Facebook, un chat de nuestra página web que es www.todomejora.org y un correo electrónico que funciona a las 24 horas que es apoyo@todomejora.org. Y del otro lado tenemos 76 profesionales que donan 1 hora a la semana para atender. En el mundo en general, estas líneas de crisis, el mejor modelo que funciona es el que tiene voluntarios que en general, si bien son profesionales y pasan por una selección y un entrenamiento en primeros auxilios psicológicos, es gente que en la adolescencia tuvo malas experiencias y que habla desde ese lugar, del lugar como de, ¿sabéis qué? Y por eso el nombre de nuestra fundación, Todo Mejora, las cosas van a mejorar. Y yo entiendo de lo que me estás hablando. Exacto, es algo que me ha pasado, uno puede estar mal en la vida, hay momentos en los cuales uno está mal. Y significa, cuando tú dices de las 8.714 consultas, logramos concretar 6.000 y tanto, ¿qué significa concretar? Eso tiene que ver con que nosotros solo tenemos capacidad para estar 45 horas a la semana, no tenemos capacidad para estar 24/7, somos una fundación chica, trabajamos con el equipo voluntario, o sea, entonces hay veces que la gente habla fuera de horario y lo que ocurre es que apenas entramos en funcionamiento, vemos esa llamada, pero muchas veces ya el chico no contacta de nuevo. Este año y no sabemos si ese chico no sabemos qué pasó con él, con ella. Este año nos ganamos un Corfo para empezar a trabajar con inteligencia artificial, no para que bots contesten, que es una idea como un poco ya futurista, apocalíptica, pero sí para procesar esas llamadas que entran fuera de horario y, por ejemplo, identificar palabras clave que debieran hacer que se levanten alertas, que se active una acción fuera de horario o que cuando llegue el voluntario a sentarse al computador, la primera llamada sea la más urgente. Claro, o sea, distinguir tal vez el nivel de urgencia de la necesidad del adolescente que está llamando. Sí, y este año logramos caracterizar de todo ese número que yo te decía, 2.500. Eso quiere decir que de 2.500 sabemos no nombre, porque esta es una línea anónima, pero sí edad, motivo de consulta, orientación sexual, identidad de género, si presencia, si vive acoso o maltrato, que es un factor que en el mundo está súper demostrado, que vivir violencia en la casa, en el pololeo, en el colegio, a través del bullying, son factores que están súper asociados con el comportamiento suicida. Ahora, en esa caracterización, ¿cuál es la fotografía, si pudiéramos decir, de esos jóvenes que piensan en el suicidio como una alternativa? Mira, lo primero es que... ¿Quiénes son? Digamos, ¿qué les está pasando? Sí. 3/5 de quienes nos llaman tienen menos de 19 y 4/5 están bajo los 24 años. Eso quiere decir que estamos logrando llegar a un público que en general se acerca poco a consultar y al que a la política pública le cuesta llegar muchas veces. El Ministerio de Salud tiene una línea que es Salud Responde y que está 24/7 y que tiene psicólogos, pero que da muchas atenciones, aparte de prevención del suicidio. Es todo, y requiere ya cualquier urgencia, ¿no? Es sintomatología, hola, mi hijo está con fiebre y no sé si llevarlo a la urgencia, también información administrativa de salud, necesito conseguir vacuna de la fiebre amarilla, ¿dónde voy? Todo eso lo ve Salud Responde y requiere llamar por teléfono, levantar el teléfono y hablar con un otro, y los adolescentes hoy día están más acostumbrados a funcionar con chat. 81% de quienes nos contactan a nosotros lo hacen desde su smartphone. Entonces estamos
dándonos cuenta que tal como ocurre en el mundo, ocupar las tecnologías, que también las tecnologías pueden ser un medio para el bullying, para el abuso, que es algo que estamos viendo hoy día mucho, pero la tecnología también puede ser un mecanismo eficaz para acercarse a este público con lo que hacemos nosotros, que es como un primeros auxilios. Ya, y ahí te insisto en la pregunta de quiénes son estos jóvenes. ¿Quiénes son? 68% de quienes nos contactaron en el año anterior presentan comportamiento suicida. Eso quiere decir que en los últimos 2 meses han tenido ideación, que es cuando tú ya empiezas a fantasear, no solo con no despertar mañana, que eso es fantasía de muerte. Ideación suicida ya es empezar a pensar en hacer algo para no estar mañana. Planificación suicida, que eso quiere decir ya empezar a buscar medios y oportunidades. El fin de semana voy a estar solo, mi mamá toma estos somníferos, empezar a juntar, eso ya es planificación. Intento de suicidio y autolesiones, que son conductas que sabemos que no siempre tienen la intención directa de terminar con la vida. Muchas veces las autolesiones son un mecanismo de liberar la angustia, de liberar el dolor psíquico que tienen los chicos. Entonces, 68% tiene comportamiento suicida en los últimos 2 meses. 55% se definen como LGBTI, que es el público con el cual nosotros comenzamos trabajando en La Hora Segura. Nosotros formamos parte de It Gets Better, que es una organización que en el mundo trabaja con adolescentes LGBTI, pero 45% de quienes nos contactan hoy día son heterosexuales cisgénero. Y un dato súper interesante es que nosotros, el año pasado se estrenó la nueva temporada de 13 Razones, sí, una serie de Netflix que trata todos estos temas, suicidio de la protagonista, acoso escolar, bullying, abuso sexual incluso. Y aumentó en ese momento Lo que pasa la es que cantidad de jóvenes que... Netflix, para hacerlo responsablemente, uno puede discutir hasta qué nivel, en cada país de América Latina identificó una línea de ayuda para que adolescentes pudieran contactarse después de ver la serie si necesitaban hablar con alguien. Eso fue un fin de semana largo del 21 de mayo, donde murió Katy Winter. Unos días después muere Katy Winter, fue un periodo como súper intenso, y tú calculabas, se liberó la serie, el tiempo que la gente tomó en ver 13 capítulos, que eran los de la temporada, y nuestros canales explotaron, podríamos decir. Tuvimos que implementar un plan de contingencia. Era fin de semana largo, entonces además muchos voluntarios estaban fuera. Pasamos de 4 conversaciones por hora a 40%, a 40 por hora. El 30% de las atenciones se concretó en mayo, y yo diría que en esa semana puntualmente. Y el público que nos llegó en ese periodo era público en general heterosexual cisgénero, que es distinto del público habitual que históricamente nosotros teníamos, con un riesgo suicida altísimo, y que uno dice, bueno, la serie le metió la idea del suicidio, o estamos hablando de una producción audiovisual donde tú ves reflejada cosas que te han pasado, porque en general nos llegaron muchos llamados de gente con historias de acoso, con historias de abuso. 2/3 de quienes nos llaman a nosotros declaran vivir acoso o maltrato. ¿Acoso de qué tipo? ¿Sexual, acoso, maltrato, acoso, maltrato quiere decir violencia, que puede ser física, psicológica, y psicológica incluye social, verbal, ciberbullying, o sexual. Y son distintos los públicos. La mayoría del público LGBTI declara que el acoso que vive es por su orientación sexual, identidad o expresión de género, en la casa o en el colegio, ya sea con padres que no te aceptan. Entonces hay muchos chicos que te dicen, tengo miedo, mis papás me amenazaron con mandarme a una escuela militar, me amenazaron con matar a mis perros, yo ya no sé qué hacer, trato de ser como ellos quieren que yo sea, pero no lo logro. En el mundo sabemos que la población LGBTI tiene niveles muy superiores de intento de suicidio, son 5 veces superiores la probabilidad de intentar un suicidio si eres un chico LGB versus un hetero, y no porque tengas un problema mental, psicológico tú mismo, sino que vives un entorno adverso permanente, y esa adversidad permanente va haciendo que tú quemes todas tus estrategias y tus factores protectores, y vas llegando a un riesgo muy aumentado. Los chicos heterosexuales que nos consultan, el principal tipo de acoso o maltrato que viven es acoso o maltrato en la casa, maltrato familiar de parte de los adultos de la casa, y también harta violencia de pareja, violencia de género. Y eso que estamos hablando de gente muy joven. Sí, de gente joven. O sea, de pololeos en el fondo. Exacto. Probablemente no hay ni siquiera convivencia ahí. Sí. Ahora, por eso nosotros estamos empezando a trabajar con este concepto que se está trabajando en el mundo de polivictimización, porque cuando tú has vivido una violencia, por ejemplo, en tu casa a los 5 años, tus padres, la probabilidad de que tú vayas siendo víctima a lo largo de tu trayectoria vital de otras formas de violencia en el colegio, en la calle, aumentan.
de alguna manera una fragilización que se instala y se ve mucho que chicos acumulan victimizaciones. Con el bullying y el ciberbullying pasa lo mismo. Si bien el ciberbullying es distinto al bullying, no solo por mucho rato se discutió si era lo mismo por otros medios y por lo tanto lo teníamos que tratar como el mismo fenómeno, pero cada vez más los expertos saben que el ciberbullying es un fenómeno distinto del bullying presencial, tiene ciertas Es mucho más características violento. que lo hacen y tiene efectos más graves en la salud mental y en el suicidio. Porque es permanente. Esa es una de las características. Te persigue porque Exacto. el niño que va al colegio y le hacen bullying en el colegio, por último, a la hora que sale, se puede olvidar o puede intentar olvidarlo y se siente, no sé, protegido en la casa, Exacto. por ejemplo. Hay Pero un el que recibe el ciberacoso es 24/7. ¿Esa es la gran diferencia? Hay un acceso permanente de la víctima a la situación de vulneración, porque cada vez que se vuelve a conectar a su red social, que entra al WhatsApp, se vuelve a encontrar con esto. Por lo tanto, el criterio del bullying, que el bullying, para que sea bullying, tiene que ser sistemático. Tú basta que una vez hayas compartido una imagen, esa imagen llegó a 5 chats, de 5 chats a 20 chats, luego llegó a Instagram y la cosa ya se salió totalmente de las manos. Por otro lado, el victimario tiene un distanciamiento emocional total de la víctima última porque no está delante tuyo. Tú si le pegas a alguien en el patio del colegio, también sigue ocurriendo mucho, tú ves la sangre, tú ves a la persona llorando, tú ves el daño, pero si tú, y sobre todo si tú solo compartiste una imagen y tú dices, se la mandé a mi mejor amigo y ese mejor amigo se la mandó a más, hay una cadena de testigos que son los que ponen me gusta, que son los que sustentan. El ciberbullying solo tiene sentido si hay gente que sea espectadora, porque ahí es donde está el daño está en la visibilización. Y por otro lado está la huella digital, tú no logras borrar, hay procedimientos súper intrincados para que tú consigas que tus imágenes, por ejemplo, desaparezcan, que Google, Facebook, qué sé yo, pero la huella digital permanece. Y en ese sentido, Rocío, estoy pensando en el caso de Katy Winter, que fue probablemente lo más mediático que ocurrió en términos de suicidio adolescente el año pasado, por las características que tenía ella. A mí me tocó también entrevistar a los papás, seguir bastante el tema, hablar con gente del colegio. Y ahí, bueno, me acuerdo haber hablado con especialistas que decían primero, el suicidio es multicausal. O sea, no podemos decir en este o en otro caso se suicidó solo por haber sido víctima 3 días de ciberbullying. No es porque el titular se suicidó porque le hicieron bullying. Hay que tomarlo con harto exactamente, cuidado, porque obviamente, y aquí en este caso, yo no me quiero meter en la parte personal, digamos, ya se ha dicho suficiente de este caso, pero había, por ejemplo, una relación de pareja muy dañina. Ella deja una carta y en esa carta lo dice y habla de una relación de pareja muy dañina o digamos, enferma prácticamente. Y ahí uno dice, ya, ella también supuestamente había visto esta serie, y ahí uno puede tratar de entender que esto es más complejo. Además de haber sufrido, y ella también lo cuenta en esa carta, lo que sufrió después de esa famosa fiesta y el ciberacoso que sufrió, donde además, por lo menos en ese minuto para mí fue nuevo conocer que lo que hacían los jóvenes era crear estos perfiles de Facebook como falsos, ocultos, que además después es muy difícil pesquisar y que son creados solamente para provocar daño, o sea, para hacer bullying, ciberbullying a alguien. Ahí podemos decir, para tratar de explicar y usar ese caso que fue tan conocido, que es efectivamente, tú dirías, es el ciberbullying, fue un factor fundamental, fue que tenemos una relación dañina, es la conjunción probablemente de todo lo que lleva finalmente a una persona como esta niñita. Probablemente tú no la has tratado, digamos, no conoces los detalles psiquiátricos y psicológicos, pero uno podría decir que aquí hay una combinación de cosas, ¿o no? Sí. Mira, ¿y que esa combinación le pasa a muchos jóvenes? Sí, nosotros hemos trabajado harto con los papás de Katy, que además fundaron la Fundación Summer, como buscando también sacar algún impacto positivo a partir de esta cosa terrible que les pasó. Para no ahondar en el caso, que efectivamente, como tú bien dices, ha sido harto tratado y muchas veces sin tener manejo de detalles que uno no tendría por qué tener, porque además estamos hablando de alguien menor de edad y sus detalles de su vida deberían ser tratados de manera súper cuidadosa. Sí, lo que nosotros vemos mucho es esto que yo te decía de la polivictimización. Hay muchos factores que la evidencia indica que se asocian a suicidio, enfermedades mentales previas,
etcétera. Y uno que está súper demostrada la relación es vivir situaciones de violencia. Luego tú tienes factores protectores. Por eso hay que tener cuidado con la línea causal, porque decir se suicidó porque le hicieron bullying es simplificar en exceso el fenómeno. Claro. ¿Existe asociación entre el bullying y el suicidio? Existe y está súper demostrada a nivel internacional. Incluso hay evidencias de que un chico que ha sufrido bullying 40 años después, tú puedes seguir viendo el daño en salud física, en salud mental, en riesgo de suicidio, en inserción laboral, en desarrollo cognitivo, en desarrollo de relaciones afectivas, en prácticamente todos los ámbitos del desarrollo que uno se puede imaginar, y por eso hoy día, por ejemplo, en Inglaterra están empezando en los controles de niños sanos, no solo se pesquisa maltrato, que es algo que los doctores siempre han hecho, sino se pesquisa bullying por el impacto en la salud pública que el bullying tiene hasta 40 años después. De hecho, está medido el cuánto aumenta o el factor en cuánto se multiplica la posibilidad de suicidio de alguien que ha sido víctima de ciberbullying, ¿o no? O de bullying. Es que varía mucho según la metodología. Lo que sí es súper consistente es que los metaanálisis, que son estos estudios donde toman muchas investigaciones muy rigurosas, muestran que hay una asociación muy fuerte y que la asociación de ciberbullying con suicidio es más fuerte que la de bullying por suicidio. Y lo que ocurre ahí es que muchas veces los factores protectores, que a veces median y hacen la diferencia en que un niño sí sufra bullying y quizás sufra otros tipos de victimización, pero su salud mental no se deteriore al nivel de llegar a un intento suicidio o ideación o planificación, están la autoestima, todo lo que es el autoconcepto, cómo yo me quiero a mí mismo, cómo yo me acepto a mí mismo, y es ahí donde uno tendría que intervenir para proteger eso, junto con prevenir los factores de riesgo, que es el bullying, el ciberbullying, fomentar los factores protectores, y el otro gran factor protector es el apoyo familiar. El apoyo familiar hace una diferencia fundamental. Los chicos LGB, que han sido súper estudiados a nivel mundial, cuando no tienen apoyo familiar y tienen rechazo familiar, tienen 8 veces más probabilidades de intentar un suicidio. Entonces, el apoyo familiar hace la diferencia. Y por supuesto, ahí y con los papás de Katy hemos trabajado mucho, se hizo un ciclo de conversatorios con varias organizaciones sobre, bueno, cómo damos mejor apoyo familiar, porque todos los que somos padres, yo también, pensamos que damos apoyo, queremos pensar que lo hacemos, siempre tenemos la sensación de que no llegamos totalmente. Entonces, la pregunta por cómo tener conversaciones más efectivas con los adolescentes, la pregunta por cómo familiarizarse y ser mentores digitales. Los papás muchas veces... Entender qué está pasando en ese ciberespacio al que nadie tiene acceso, porque claro, ahí me acuerdo que se produjo toda la discusión de si el colegio o los colegios en general, qué responsabilidad tienen, porque decían, bueno, porque cuando ocurre en el patio del colegio es evidente que hay algo que hacer, ¿cierto? Y es la responsabilidad escolar. Pero cuando ocurre en el ciberespacio, el colegio también puede decir, oye, perdonen, pero es a un horario que no están en el colegio, en un lugar que nosotros no manejamos, en un espacio que no nos corresponde, por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el colegio? Y con códigos que para nosotros son invisibles, porque nosotros le enseñamos a los chicos a tener cuidado con los riesgos del mundo. Nosotros le seguimos llamando mundo real, como si el otro fuera irreal, lo cual no es así, porque para un adolescente es tan real lo que ocurre en su red social como lo que ocurre, pero en el mundo analógico. Entonces nosotros le enseñamos a nuestros hijos a cruzar, mira para los dos lados, no hables con gente que te mete conversa, no. Pero en el mundo digital nos sentimos analfabetos. Muchas veces hacemos o ponemos puras restricciones de horario, de tiempo, pero nos metemos poco en qué ocurre ahí. Y entonces nuestros hijos se enfrentan a ese mundo totalmente solo, como sin una guía. Por eso el concepto de mentoría digital es algo que se está ocupando mucho hoy día, porque no tiene que ver con restringir el acceso. Lo que está visto es que los padres que son de una posición solamente restrictiva terminan dejando al niño más solo y más expuesto, porque el niño va a entrar igual. Es algo generacional, es algo que está ocurriendo, y si entra sin ningún tipo de guía, sin consejos del tipo no aceptes como amigo en este videojuego a gente que no conozcas de tu colegio, acepta a tus compañeros pero no aceptes a otra gente, no compartas información, nunca digas dónde tú estás, nunca compartas fotos. Por ejemplo, está comprobado que la gente que se conecta a videojuegos de estos que se juegan en línea, el promedio de edad es 30 años. Claro. Y los niños piensan que están jugando solo con niños. Y ahí se abre todo el tema de riesgos, pedofilia, etcétera. Aunque como le escuchaba a un experto el fin de semana también en la radio cooperativa, en un programa de la Agencia de Calidad de la Educación, él decía, a ver, cuando éramos chicos era la tele era el enemigo. Siempre está esta idea de que viene algo externo a afectar a tus hijos. Cuando nuestros papás eran chicos era la radio, y se suponía que si un niño oía mucha radio. Antes era la literatura, y había papás que decían, este niño se va a poner tonto porque lee todo el día novelas de aventura. Entonces, siempre hay un poquito ese temor con lo nuevo, con la tecnología de turno, y por eso la actitud que nosotros
nosotros promovemos y varias organizaciones que trabajan en el tema, más que de desconfianza absoluta y no meterse, es tomar parte activa, aprender del tema. Se está discutiendo en el Parlamento una ley sobre ciberbullying. Nosotros fuimos a presentar a la Comisión de Educación hace poco. Y lo que está muy en discusión es lo que tú mencionabas, que es el tema de dónde termina la responsabilidad del colegio, Claro. en los temas de salud mental y en los temas de ciberbullying, que además es algo para lo cual muchas veces los colegios no tienen herramientas. No solo está en discusión si es o no es atribución de ellos, y por otro lado los colegios te dicen, yo no tengo idea de esto, no sé cómo hacerlo. Hay ONGs como Brave Up con quien nosotros trabajamos que hacen intervención en comunidades educativas, instalan una hub y trabajan con toda la comunidad en estos temas. Lo que nosotros vemos es que se necesita trabajar desde un punto de vista muy sistémico, romper esa lógica de la víctima y del victimario, que muchas veces es la que aplicamos porque es lo que nos queda más a mano, porque es la lógica judicial. A ver, acá hay un culpable y acá hay una víctima, pero resulta que en los temas de bullying, en primer lugar, estamos tratando de niños, niñas y adolescentes que todos requieren protección. En segundo lugar, hay un grupo muy común que es el que en la literatura se llama el bully victim, que es el chico que es víctima pero a la vez ejerce bullying. ¿Eso se da eso mucho? Es súper común, porque es el chico que para reequilibrar su situación de asimetría de poder o como una estrategia de supervivencia, entonces identifica quién es más débil que él y también ejerce. Y cuando se ve años después quién tiene más daño, el grupo que tiene más daño es el chico que ha jugado los dos roles. Y ahí la lógica de la víctima-victimario no te sirve, porque tú necesitas hacerte cargo del conjunto. Ya, y en ese sentido, el año pasado parte de la discusión, ¿cierto? A raíz también fue cuando ocurrió lo de Katy Winter. Una de las discusiones que se dio es cómo responsabilizar y cómo sancionar. Y yo me acuerdo que había posturas que decían que a los niños, por ejemplo, había que echarlos del colegio. Cuando se identificaba quién había sido el que sacó la foto, el que viralizó la foto, el que puso un mensaje, había que echarlo. Había que realmente, sancionar a sus padres de alguna manera para que se hicieran responsables. ¿Funciona eso? Mira, el estado actual del proyecto de ley de ciberbullying, que tiene que ser votado en sala ahora pronto en la Cámara y luego tiene que pasar al Senado, habla de que los colegios tienen que tener claramente establecidas sanciones reparatorias. Una sanción reparatoria es una sanción que no busca solo castigar, sino que busca de alguna manera formar, educar, corregir, y eso necesariamente debería ocurrir dentro de la comunidad educativa. Por supuesto que hay cosas que son causales de expulsión y que existen. También existen situaciones que ameritan activar acciones penales, llamar a fiscalía. Hay cosas que son pero cuando delitos. estamos hablando de menores de edad, en el que publican que le sacan una foto a alguien porque se dio un beso con alguien que no correspondería y la publican y además dicen las peores cosas de esa persona. Sí. ¿Qué castigo se le tiene que dar a ese joven o digamos, adolescente? En general, yo te diría que todas las organizaciones que estamos trabajando en el tema estamos apuntando a la necesidad de pasar de lo punitivo a lo educativo. Y mucho trabajo en habilidades socioemocionales. Nosotros a veces pensamos que el ciberespacio es un espacio que funciona con otras reglas, otros códigos, hasta cierto punto es así, pero estamos hablando de relaciones humanas, estamos hablando de empatía, estamos hablando de ponerte en el lugar del otro, estamos hablando de respetar la diferencia del otro, de que cuando el ciberbullying tiene un componente de género súper fuerte. Las niñas machismo, muchas veces de que la mujer digamos, la que la acusan de ser prostituta, o sea, de ser una suelta, pero en ese reportaje que se hizo a propósito del caso de Katy Winter en el The Clinic, si no me equivoco, se despejaba mucho como en estas páginas que tú mencionas, lo que había era acusación hacia chicas cuya conducta sexual no se ajustaba a lo que supuestamente una chica debiera hacer. Tú nunca vas a ver a un chico al que le hagan bullying difundiendo imágenes sexuales, porque eso no es algo que le vaya a causar daño. Entonces, curiosamente, en un momento en el cual supuestamente estamos dando grandes pasos para problematizar los estereotipos de género, las relaciones entre género, etcétera. Y esto, ojo, que no solo daña a las mujeres, no solo daña a los chicos LGBT, donde también la norma de género se corrige a todo el que se sale. Todo aquel cuya expresión de género, mi manera de vestir, mi manera de hablar, mis conductas sociales, mis conductas sexuales, mi apariencia física, no calza con la norma, es fuertemente sancionado y corregido. Y muchos de los chicos que ejercen el bullying lo ejercen desde un rol de género. Dicen, mi rol como hombre es corregir esto. Acá hay gente que se está saliendo de la norma, esta chica es una
tal por cual, se está comportando como una chica fácil, mi hermana, mi amiga, mi compañera, esto no debería ser así, este tipo vino y se metió con ella aunque ella había sido mi expolola, etcétera, y vemos ahí como un reforzamiento de ciertas normas de género que en teoría hoy día deberíamos estar problematizando. Entonces tú decís, si en los colegios no nos ponemos a trabajar en temas como habilidades socioemocionales, empatía, autorregulación emocional, el qué hacer cuando algo te frustra, qué hacer cuando algo te molesta, resolución pacífica de conflictos. Y ahí no basta que aprendan los estudiantes, necesita aprender la comunidad completa. Y en el tema de respeto a la diferencia, que es algo con lo que nosotros trabajamos harto haciendo capacitaciones en colegio en torno a diversidad sexual, tú ves que una encuesta que hicimos nosotros de clima escolar el 2016 mostró que 90% de los chicos, perdón, 70% de los chicos LGBT se sienten inseguros en el colegio. 94% ha escuchado comentarios LGBTI fóbicos y esos comentarios en un 60% vienen de adultos. Los adultos son los que marcan la pauta en un contexto educativo de lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Si tú tienes adultos que hacen bromas sobre expresiones de género, sobre maneras de hablar, sobre maneras de comportarse, sobre identidad de género, sobre orientación, sobre que las chicas deberían comportarse de una manera y los chicos de otra, tú marcas la pauta de lo que es aceptable como materia de burla, de ridiculización. Y en Chile hay gente que lleva muchos años estudiando el tema de bullying en Chile y se ha encontrado que hay un tema ligado al humor, que en Chile en general, por razones, hay mucha discusión idiosincrática, histórica, qué sé yo, está esta cosa de no decir el comentario de frente, sino que la burla, la ironía, el sarcasmo. Es decir, a ella, la más... No se dice la cosa de frente, sino que se ocupa la burla. Y muchas veces la respuesta cuando uno dice, eso no debería ocurrir, te dicen, pero si es una broma, pero si no se pongan graves, pero si esto es un comentario en mi Instagram, esto es... el tema es que lo que nosotros vemos es que el daño que todo eso va causando es súper sistemático. Los chicos que nos contactan a nosotros tenemos un convenio con Google para que cuando alguien busca maneras de suicidarse, aparece todo mejor. Y fue parecido a lo que hizo Netflix, que en el fondo tú veías la serie y te metías y aparecía todo mejor. Y muchos chicos que nos contactan llegan en ese momento de la ambivalencia, cuando ya estaban buscando maneras, y terriblemente en internet tú encuentras tutoriales, informes, qué sé yo, y deciden dar la última oportunidad, como tirar una botella al agua por si llega alguna parte. Si alguien lo salva. Y el mensaje muchas veces es, sé que nadie está leyendo esto, pero estoy en mi casa, son las 11 de la noche, tengo un frasco de pastilla aquí delante y no sé qué hacer. Y en el momento en que alguien contesta del otro lado, ya hay un camino recorrido, porque implica darte cuenta que hay redes. Los chicos que nos contactan sienten que ya agotaron todas sus redes, que ya a los papás, a la polola, a los amigos, les han hablado de que están mal y ya los amigos no quieren oír hablar más. Ya los papás le dicen, es la adolescencia, se te va a pasar, tenés todo para estar bien, ¿por qué no eres feliz? Las redes sociales te muestran que hay un mandato de la felicidad, todos se ven contentos. Un niño mira su Instagram y no tiene el criterio de decir, acá la gente selecciona sus momentos felices. Y solo muestra una parte de su vida. Nadie se muestra no cuando está embarrándola, cuando está llorando, cuando está... Entonces un chico ve cuando eso, despierta en la mañana. Si no tiene mentoría digital de ningún tipo, dice, el resto de la gente tiene una vida fantástica y yo estoy aquí y no tengo con quién hablar. Estoy cansado de ser un cacho, estoy cansado de ser un problema. Una palabra que se repite mucho entre quienes nos contactan es molestia. Siento que soy una molestia, siento que molesto. ¿Están seguros que al hablarles no les molesto? Y nosotros, no, estamos aquí para esto. Es que no quiero molestar. Rocío, ya se nos acaba el tiempo, pero solo una preguntita. ¿Cuánto pesa el tema de la relación violenta, de tener una pareja o una relación más o menos tóxica en estos jóvenes que intentan suicidarse o que logran suicidarse? Mira, nosotros no trabajamos en ese foco, lo pesquisamos, sí, nos llega la información. La Fundación Antonia, que se creó a raíz de una chica que se suicida por una situación de violencia de género, está empujando el proyecto de ley de inducción al suicidio, que nosotros sobre todo valoramos eso cuando se trata de mayores de edad. Creemos que cuando estamos hablando de menores de edad, en general, hablar de inducción al suicidio es algo que hay que tratar con mucho cuidado, pero sí efectivamente, como te digo yo, hay mucha literatura que aborda como la violencia de distintos tipos. Nosotros nos centramos en la violencia por bullying y violencia escolar, pero la evidencia sobre haber sido víctima de maltrato, y como te digo yo, la polivictimización te muestra que una persona que llega a los 20 años, a los 18, con una relación violenta de pareja,
es muy probablemente una persona que ha tenido en su historia otras violencias. Y finalmente, hablar como lo estamos haciendo ahora. Porque ha habido siempre una discusión de los medios. Yo trabajo hace muchos años y en una época no se contaban los suicidios, sí. No se contaba que una persona se suicidaba porque existía la idea de que estábamos dándole una idea a alguien que podía suicidarse. Sí. Entonces mejor no hablar del tema. Pero me da la impresión, incluso con la misma serie de 13 Reasons Why, hubo toda la discusión de si es mejor que no exista la serie. Sí. ¿Es así o es mejor hablarlo como lo estamos haciendo ahora? Ese es uno de los mitos que dificulta el trabajo con el tema de suicidio. No hay que tener miedo a hablar de suicidio, no hay que tener miedo a preguntarle a un hijo no solo cómo estás, que tiene una respuesta cerrada, bien, mal, sino que preguntarle, ¿has llegado a pensar que te dan ganas de no estar? Hablarle a los hijos de, ¿sabes? Hubo un momento en que yo estuve tan mal que me pasó esto. Toda la evidencia indica que hablar del tema, poner del tema, por supuesto que hay una serie de normas que los medios de comunicación tienen que respetar al hablar de suicidio. Evitar ensalzar la figura llevándola como a un matiz de heroísmo. Evitar hablar del medio que se ocupó. Sí. Qué sé yo, evitar hablar de se suicidó porque hay varios resguardos que los medios de comunicación y yo creo que cada vez se está trabajando. Bueno, estaba terminando el reportaje, pero yo quisiera cerrar con lo siguiente y por eso lo paré. Si se fijan, todos los mitos que hay en torno al suicidio, si se tratan, ¿ya? Y si se abordan por los medios, por los profesionales, por los equipos educativos, generan, y hay evidencia de eso, de que disminuye el riesgo suicida. Entonces yo creo que tenemos una tarea bien importante, que es centrarnos en la promoción, como dice la entrevistada, de estilos de vida saludable y también prevenir esto a través de la desmitificación del término. Bien, nos vemos en la clase sincrónica, que esté muy bien.